Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Yo quisiera saber qué es lo que es Ecogas. Es una empresa financiera, una empresa que suministra gas, porque inexorablemente el día del vencimiento de la factura, alrededor de las 12 del mediodía o la 1 de la tarde, llega la factura. Y a partir de ahí hay que pagar intereses. ¿Quieren para mandarla? No sé, 15 días antes, 10 días antes, una semana antes, 2 días antes. ¿Por qué eligen el último día y al mediodía? Me dirán, porque lo que quieren es que lo paguen a través de un QR, ¿no es cierto? De acuerdo, pero hay muchísima gente, no se olviden que en este país hay 8 millones de desocupados, o no ocupados formalmente, que no tienen cuentas bancarias generalmente. Entonces la factura, como también mucha gente que no quiere entenderse con estos aparatitos, la tiene que pagar con papel. No puede llegar el último día, señores, salvo que sea una empresa financiera y que el interés sea cobrar intereses. Esto es La Ventana y estos son nuestros anunciantes. Auspician este programa. América Mayorista, Avícola Soles, Arce Geofísicos, Municipalidad de Alberdón, Alfredo Nardi, Municipalidad de Caucete, Barceló Combustibles, Barrick, Bioasís, Municipalidad de Chimbas, Broker Andino, Calzados Continente, Clínica Santa Lucía, Cochería San José Sociedad Anónima, Municipalidad de Hachal, Colchonería Salmuni, Fundación Bataller, Don Eduardo, Municipalidad de la Capital, Dulcín, Glencore Pachón, Peluquería Gardela, El Taller Freddy, EPRE, Equimel, Municipalidad de Posito, Farmacia San Martín de Porres, Foro de Abogados, Gobierno de San Juan, Gonzalo Campos, Municipalidad de Rawson, HG Perforaciones, Colormax, La Marina, Municipalidad de Rivadavia, Napoli Frío, Naturgy, OSDE, Municipalidad de San Martín, Papelería Salomón, Pinturería Córdoba, Prevención Salud, Municipalidad de Santa Lucía, Sancor Seguros, Sindicato Empleados de Comercio, Tres Cumbres, Universidad Nacional de San Juan y Coqui Torres, Sonido e Iluminación. Comenzamos con las noticias. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales, los días 14, 15 y 16 de junio. Bueno, hoy asumió Guillermo Baigorri como fiscal general de la Corte, uno de los cargos más importantes de poder en la provincia. Tiene a su cargo todo lo que significa el Ministerio Público. Estuvieron presentes todos los 5 integrantes de la Corte con la defensora oficial, pero también estuvo el gobernador y el presidente de la Cámara de Diputados, todos los poderes en la asunción de Guillermo Baigorri. Y hoy también se conoció que los principales cargos que están alrededor del fiscal general de la Corte cambiaron. El equipo de Baigorri es nuevo, los que estaban antes con el doctor Cuatropani han ido a la Corte de Justicia, a diferentes lugares, pero es toda gente nueva con Baigorri. Si pueden bajar de nuevo la foto que está arriba, sería interesante porque esa foto muestra un cambio de época muy marcado. Los 5 integrantes de la Corte fueron designados durante gobiernos justicialistas. Sí. Los 5 ocuparon cargos tanto en el partido como en los poderes ejecutivos. Baigorri viene del otro palo, precisamente. Y tanto los otros 2 poderes, el ejecutivo como el legislativo, lógicamente son ocupados por la fórmula que conduce Orrego. Así, exacto. O sea, están todos juntos. Ha habido cambios. Este cambio no tiene que ver con la política, sino con gestiones. La gestión Cuatropani terminó, ha sido 32 años de ejercicio y comienza la gestión Baigorri. Así es. Muy bien. Joana. Sí, bueno, quedaron definidos quiénes van a ser las 12 selecciones que van a quedar cabeza de serie en el próximo Mundial. Terminaron las últimas fechas eliminatorias de la UEFA, faltaba definir eso, pero ya están los 12. Obviamente sabemos que el próximo Mundial se va a jugar lo que es México, Canadá, Estados Unidos, así que ellos como organizadores son parte de este bombo y ahí empieza a estar determinado por el ranking de la FIFA. Obviamente Argentina forma parte de estos 12, lo cual le permite que
en zona de grupos no se van a cruzar estos dos. El 5 de diciembre va a ser el sorteo, va a ser en Washington. 4 bombos con 12 selecciones cada bombo, 48 selecciones para que terminen de definir cómo queda cada grupo para el próximo Mundial. Todavía no clasifica Italia, ha ido el repechaje de nuevo. Sí, va al repechaje. 3 mundiales Sí, pero lleva. que Noruega le gana a Italia, yo ya Lo no golea. entiendo más, ¿no? Y tiene No. Haaland, el mejor jugador de Manchester City, Sí. pero lleva 3 mundiales sin clasificar Italia y puede ser el cuarto. Y bueno, cambiaron los tiempos. Cambian los tiempos. ¿Por qué no iba a cambiar el fútbol también? Sí. Que fíjate, River tampoco, no sé si va a clasificar. Y River a River le vendría bien, por ejemplo, que salga campeón del campeonato Boca. Mira, yo he visto sonrisitas acá en la mesa que no me gusta nada. No Lo que- empecemos porque las Yo no sé si le preguntas preguntás al van a hincha de ser muy River. violentas. Yo no sé si le preguntás al hincha de River, ¿querés clasificar a la Libertadores si Boca sale campeón? Y Yo la quisiera- mitad te va a decir que no clasifica a la Libertadores y la mitad que sí. Yo quisiera saber, la licenciada Luisina Pinto, ¿de qué cuadro es? De Boca, por Yo supuesto. me imaginé. ¿Y usted, señor Zujal? De San Martín de San Juan. No le voy a preguntar a Aurelio. Independiente. Bueno, las preguntas más duras, a ver a quién tenés que dirigirlas, ¿no? Vamos a ver. Joana, para liberarte. Bueno, estábamos hablando de- Yo quisiera saber de San Martín. San Hay Martín. dos o tres cosas. ¿Qué va a pasar con el técnico? ¿Qué va a pasar con el presidente? ¿Y qué va a pasar con el arquero? Por dar alguno. Y los dos González podemos agregarle. Bueno, sabemos que San Martín descendió, bajó a la categoría, a la B Nacional, tras perder contra Aldo Civi. ¿Qué sabemos acerca de San Martín? Primero, este lunes renunció el Pipi Romagnoli, el quien llevaba el cargo de DT de San Martín, dio un paso al costado, decidió retirarse del club. Él había asumido en marzo del 2025 y bueno, determinó dejar de ser el DT. Por otro lado, todavía no se sabe qué van a pasar con los jugadores. Están definiendo, hay que tener en cuenta que obviamente no es lo mismo pertenecer a una primera división que jugar en la B Nacional. Así que bueno, prontamente sabremos qué van a pasar con cada uno de los jugadores, quiénes se quedarán, quiénes se irán. Y por otro lado, el presidente, Jorge Miedoski. Jorge Miedoski, apenas terminó el partido, dijo que capaz que es el momento de dar un paso al costado, de que la institución siga sin él. Prometió obviamente tanto a la institución como a los hinchas que iban a permitir que San Martín no descendiese y no pasó, sintió que no cumplió. Pero bueno, tampoco sabemos hasta el momento qué decisión va a tomar. Hay que tener en cuenta que no cualquiera puede llevar la presidencia de ese club, sobre todo con los costos y demás. Así que bueno, en estos días veremos qué termina de definir el futuro de San Martín. Juanca, la ruta estratégica que divide opiniones, ¿qué es lo que es esto? El puntudo es una ruta que se utilizó cuando terminaron de llenar el dique y se dieron cuenta que la ruta a Calingasta quedó bajo agua. Entonces fue por el puntudo en donde estuvieron 3 o 4 años hasta que terminaron de hacer la ruta actual, que es Camino a Iglesia, y se divide ahí para Calingasta. La cuestión es que tiene un par de situaciones difíciles. Primero, que tiene subidas y bajadas bastante pronunciadas, en donde camiones de gran porte hay que ver cómo se comporta. Es una ruta que no es asfaltada en gran parte. Por otro lado, tiene un puente del año 1935. Si ese puente va a ser por donde van a pasar camiones con 35.000 kilos, con 40.000 kilos, hay que hacerle refuerzos importantes. Y esos refuerzos, 5 o 6 meses van a ocupar. Yo quisiera que también, vamos a ver si hacemos una conexión la semana que viene con gente de Calingasta, porque para ellos se termina también el turismo. Quien tenga que ir atrás de un camión minero seguramente no va a querer ir a 30 kilómetros por hora. Y Calingasta, una cosa es la Villa Calingasta, otra cosa es Tambería y otra cosa es Barrial. Sí. Si vos haces la consulta en Barrial, te va a salir un porcentaje altísimo que te dice, miren, si hay minería o no, no es mi problema. No es mi problema. Y hoy Barrial no quiere minería. No quiere más, muchos de ellos quieren su casa tranquila de fin de semana y punto. Claro. Y si vos preguntás, en la Villa de Calingasta hay una actitud más prominera que en Barrial. Es que no es prominera o no prominera. Ellos saben que en la ruta se olvidan de que tienen ruta. Sí. Que yo creo que si hay una inversión que hacer, que la hagan, es parte de un proyecto. Pero no todos los intereses son iguales. Está Es bien. decir, por ejemplo, alguien que tiene una casa de fin de semana y no tiene nada que ver con la minería, Está bien. no le cambia el mundo. O sí, para mal. Entonces, por eso es tan difícil contentar a todos. Pero sería bueno tener las dos opiniones acá. Total. Por ejemplo, la gente de Gualirán y la gente de Calingasta. Es que pasa que la gente de Calingasta también está jugando las elecciones del 2027.
no todo es natural, hay muchos Está bien. intereses atrás. Bueno, detuvieron a 2 directivos de la Caja MOB. Esto no era pensar, porque parecía que lo iban a patear para adelante. Desde el año 11 que están dándole por larga al asunto. Y de pronto no. Hay 2 detenidos. Hubo hay una sentencia hace varios escribana meses. súper escrachada. Yo no sé por qué se ha salvado la escribana de ir a la cárcel. Porque si alguien facilitó esto, es la que dio fe. Sí. ¿Cómo que ella no está en la cárcel? Hay un corredor inmobiliario que no se ha presentado en la justicia, es considerado prófugo, y hay un médico, 2 médicos, un médico y un odontólogo que después se recibió abogado de la Caja MOB, que son los que hoy tienen que ir a prisión, en el caso del odontólogo Minin, preso en el penal, en caso del médico en su domicilio, pero tienen que cumplir porque la pena es de 3 años y 6 meses. Bueno, Juanca, presentamos a nuestros invitados y vamos a tener que correr. Hablabas de Andrés Zucal. Andrés es periodista especializado en todos los temas de rugby. También está Duilio Gómez. Duilio es médico traumatólogo, pero aparte médico que está dentro del sistema de la Unión de la UAR y de la World Rugby. Además, creo que hombre de consulta de cuánto deportista y cuánta familia hay en San Juan, porque todo, pregúntale a Duilio. Y está con nosotros Luciana Pintos, que es diplomada en nutrición deportiva. Bueno, tema de hoy. El tema de hoy quiero que nos ayude a plantear Andrés, porque él estuvo viendo el campeonato de chicos de 17 años. Y comentaba algo que le había llamado la atención, Andrés. Bueno, en realidad, con el paso del tiempo, uno vinculado al rugby va observando cómo era el rugby amateur, que sigue siendo lo amateur para los clubes, pero hace tiempo ya, y esta vez uno se para y escucha un poco, y en vez de fijarse más que nada en el juego de los equipos, se habla mucho más de las dimensiones físicas de los jugadores. Con lo cual, y también teniendo en cuenta muchas charlas que uno ha escuchado, incluso de coach dentro del staff de la Unión Argentina de Rugby, donde el alto rendimiento es facilitado para que todos lo puedan, o sea, las prácticas del alto rendimiento es facilitado para que todos las puedan llevar adelante, pero no todos llegan a un estándar o a un estereotipo que rige el alto rendimiento profesional. Bueno, un poco lo que habíamos charlado con Juan Carlos era cuál era cómo se hace cuando los chicos no pueden llegar a ese estereotipo actual del sistema, en este caso de la Unión Argentina de Rugby. Estamos hablando con los estándares físicos que exige el alto rendimiento, y por más que él lo desarrolle, que él lo juegue, que lo practique o que él lo haga nutricionalmente o en el gimnasio y demás. Independientemente de esto, por parentesco con jugadores veo tipos de 1,90 m, digamos, los cuales son las características, 120 kilos. Así es. Y verdaderos atletas también, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. Pero esos 120 kilos no vinieron de comer mucho solamente. Y este es el problema que tal vez Duilio pueda explicarnos. Yo tengo una visión, no soy la nutricionista, pero nosotros en el plan de la Unión Argentina de Rugby se han ganado masas hasta 7 kilos con un trabajo serio, clasificado, seguido, monitoreado de 3 años. Caso Matera, caso Pablo Matera, el que más, que es que ha sido capitán de los Pumas. Ese chico se los tomó a los 17 años y a los 21, Pero estás hablando 22, monitoreado. monitoreado constantemente. Sí. Todo, o sea, la UAR trabaja con un staff de 150 jugadores que están bajo vigilancia de los 16, 17 años. ¿Qué porcentaje llega de los que juegan al rugby a pertenecer a ese sistema? No, un alto porcentaje. No, de los que juegan. Sí, no, de los que Por ejemplo, juegan. en San sí. Juan debe haber un Puma en toda la historia. No, hay varios pumitas, hay varios que están fichados. En este momento tenemos un rango de 3, 4 jugadores que están en la órbita de la UAR, que lo están monitoreando. ¿Pero por qué te pregunto, Julio? Porque capaz que hay 5.000 jugadores en San Juan.
No. No. Ponele que- ¿Cuánto puede haber? O 2000. 500. Hace 5 años que no se dan estadísticas ni en la Unión Argentina del Rugby ni en la Unión Sanjuanina del Rugby. La última estadística en San Juan daba 1000 jugadores fichados. Pero no se puede monitorear a todos. No. Y hay Vuelvo a algunos, insistir. y hay algunos que Vuelvo pueden a- hacer las hay- cosas hay- muy Está en el bien. sistema, dice. Al que está el sistema. El que no está en el sistema y también ve eso como objetivo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la Unión Argentina de Rugby tiene un PRADAL, se llama un programa de trabajo que se detecta a los mejores tanto por tamaño, por peso, por habilidades técnicas. De acuerdo a eso vos vas clasificando y vas seleccionando a los chicos. O sea, no es un trabajo a dedo o como quisieron meter alguno por apellido. No. Esto se demuestra en la cancha con papeles y con cifras diciendo, bueno, este tiene condiciones o no tiene condiciones para estar acá en este sistema. Está bien. Lo que Juanca quiere directamente preguntar es esto. Hay chicos que están monitoreados, que lo hacen con ejercicio físico, con preparación, con alimentación adecuada. Todo eso hace Con ganar suplementos kilos. que- Pero hay cuidado. otros chicos que se ganan kilos y fuerza y músculo Bueno. de otra forma y llegan a los 40 años, no llegaron a jugar los Pumas y tienen los riñones hechos pomada. Y tienen... Diabéticos, cardiópatas. ¿Esto se da O o no sin se da? rodillas. Sí, ¿Sí? Se da. ¿Sí? sí, no solamente en el rugby, en un montón de otros Sí, sí, deportes. en otros deportes también. Hoy en día, digamos, la facilidad de poder consumir suplementos es increíble. Entonces, hay muchos deportistas que no tienen este seguimiento, que es muy importante, este seguimiento, este monitoreo, que es fundamental. Sobre todo, bueno, en el alto rendimiento es algo muy importante. Yo tengo muchos pacientes que llegan directamente con la inquietud de qué suplemento puedo tomar. Así, o sea, yo quiero aumentar masa muscular, ¿qué suplemento puedo tomar? Y hay un montón de cosas atrás que son mucho más importantes o que quizás necesita un suplemento, pero más adelante, no en ese momento, porque su alimentación no está siendo correcta o su descanso o tiene una lesión o un montón de factores que pueden afectar, pero la realidad es que hoy en día la facilidad que tiene la gente para adquirir suplementos es un riesgo. Sí. La cuestión es que muchas veces uno como padre no sabe. Entonces te dice tu hijo, mira, la creatina es buena para recuperar los músculos. Está bien. Sí. Pero también tal cosa. Y ya no sabes qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, porque no tenés los conocimientos. No, por supuesto, yo tengo la suerte de que hay muchos padres conscientes y van y consultan. Cuando va a un gimnasio y le ofrecen hasta somatotrofina, te estoy mostrando la foto para que veas, que es hormona de crecimiento en un gimnasio para que el chico quiera crecer, o sea, porque cree que va a crecer. Es terrible, coincido con la licenciada, es un problema gravísimo que se está viendo ahora y es un peligro para toda la sociedad. Por suerte hay padres conscientes que consultan, o agarran y van a un médico, un profesional y consultan. Che, ¿está bien esto? Ahora nosotros en Puma estamos trabajando a lo básico, no hay tanta suplementación, ¿eh? Como dice ella, manda al descanso. Es que Siempre, eso ¿verdad? es lo lógico, pero en todos los deportes, ¿no? Seguro. En todos. En el vóley uno ve... Yo estaba anotando gente que jugaba al rugby cuando Amancay era el número 1 Sí, en Cuyo. sí, sí. Y Bueno, todos década, tenían fines de la 1,70 década m, flaquitos. Cambió totalmente. ¿no? Éramos muy rústicos. Sí. Era muy lúcido, Después era muy de eso, en el vóley, yo lo recuerdo tipo, en el básquet mismo. Guillermo Sufrido tenía 1,98 m, 1,97 m, y era el hombre más alto, el centro más alto que tuvo el básquet sanjuanino. Pero mire, yo sin ir jugaron. más lejos, hoy estaba viendo el joven jugador Rapetti, tiene 20 años, tiene la edad de su nieto, que juega al rugby también. Pesa 123 kilos y mide 1,90 m. Claro. Y debe haber sido de los pilares junto con Tomás Gallo, más no sé, a la vieja usanza, pero hoy en el día de hoy, de los más jóvenes. De los más jóvenes. Que eran los con chicos Ricardo. que eran segunda línea, tercera línea, normalmente lo pusieron de pilar, semejante tamaño. Claro. Pero aparte yo recuerdo por el básquet, que sí lo seguía muy de cerca, que cuando traían un grandote de 2 metros, era torpe en su movimiento. Seguro. Y hoy en día tienen 2 metros 10 y son atletas. No, pero no es que nazcan con... nosotros, los hermanos Schwartz, que lo trajimos a San Rafael, año 2000, eran 2 chicos que venían con 2 fardos en cada mano. Fuimos a buscarlos porque eran tremendamente grandes, con mucha fuerza, naturalmente, y con 17 años. Que no daban 5 metros corriendo, porque se caían, no coordinaban. Se los puso en pileta, se los trabajó kinesiológicamente,
estimulación, se trabajó un montón hasta poder sacar buenos jugadores. Uno se fue a jugar al exterior y el otro quedó jugando en Buenos Aires. ¿Qué es lo que habría que hacer antes de decidir un plan o nutricional o de suplementos? ¿Qué estudios serían convenientes? Y unos análisis de sangre principalmente, porque hay, digamos, quizás algunos suplementos que hoy en día se están tomando que están muy comunes, como el magnesio, que está muy de moda y que lo toma todo el mundo y que quizás los valores de magnesio están bien y no te hace falta una suplementación. Entonces, la realidad es eso, primero unos análisis para ver cómo está tu organismo y ahí sí poder plantear lo que es un plan de alimentación y ver si verdaderamente te hace falta un plan de suplementación y estudiar un montón de factores que van de la mano. Pero supongamos, el magnesio, si se toma en exceso no causa tanto daño como puede causar otro tipo de suplementos, ¿no? Puede ser, pero en realidad todo en exceso es malo. Todo es malo. Sí. Y lo otro, Lirio, ¿qué pasa con los tiempos de recuperación? Porque no es un deporte para muchos chicos profesionales, sino van con amigos y quizás por el equipo quieren volver antes. ¿Qué pasa con un hombro, una rodilla, No, una costilla que se vuelve ahora antes? las lesiones se están tomando su tiempo para recuperar, no bajan de 6 semanas y se los monitorea si está en condiciones. Los ligamentos cruzados antes a los 6 meses volvían y después se recuperaban otra vez porque se volvían a romper. Ahora se está demorando 12 meses en volver una lesión de ese tipo. Lo dejamos para la otra vez, pero también hay muchos jugadores que vuelven a los 40 años, a los 35 años. Ah, sí. Y ese es el otro tema, ¿no? Es un tema para pensarlo y creo que por ahí hablaba recién de la cantidad de suplementos que hay. ¿Cuántos son los autorizados por la ANMAT y cuántos no Claro. que se están vendiendo? Que Sí, yo sí. siempre lo... Y no en la farmacia. Y no en la farmacia. ¿Y No en la cuántos farmacia. tienen cosas que no dicen ahí? Total, Que Totalmente. tienen mucho azúcar quizás u otra cosa. Bueno, mucho azúcar. tenemos que ir a un corte, lamentablemente. Ya volvemos. Cumplen años hoy. Sandra Liliana Rubio, Héctor Sánchez, Sonia Correa, Dolly Orozco, Paula Mercado, Belén Vieira, el productor de eventos Jorge Carrascosa, la docente Silvana Ripoll, Lucía Madcur, la abogada Lorena Dávila, la estilista y cosmetóloga Adriana Brizuela, el periodista deportivo Maximiliano Castro, la odontóloga María Cristina Manrique y el músico Lucas Segovia. Bueno, un gusto presentar a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Santiago Bulat, economista. Su padre fue un economista muy, muy conocido. Él también ya tiene una larga trayectoria en diferentes medios. Y bueno, la pregunta lógica, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Qué pregunta, fácil. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Un gusto estar en la provincia, que hace mucho no venía, así que me pone contento de volver. ¿Dónde estamos? Estamos en una economía que está cambiando notablemente desde que asumió el gobierno, en términos de una economía que empezó a achicarse mucho los márgenes de las compañías en general, suba de ciertos costos, sobre todo porque, digamos, en la normalización de precios, uno quiere que baje la inflación, hay ciertas cosas que uno tiene que ajustar precios. Se ajustaron las tarifas, se ajustó la prepaga, se ajustó los combustibles, se ajustó el colegio. De alguna manera el costo de vida se puso más caro, pero eso te llevó a que después de haber aumentado, hoy podés tener una desinflación que es, por lo menos, el mercado espera que siga bajando. ¿Por qué? Porque ya no te quedan muchos precios para ajustar. Pero en eso hay empresas que tienen cada vez menos margen, familias que les cuesta cada vez más. Entonces, de alguna manera es una economía que se está normalizando en lo macro, pero que dejó, si se quiere, menos disponibilidad para el consumo y que está creciendo muy dispar. Crece mucho en las provincias que tienen minería, que tiene energía, pero no crece mucho en las industrias que se dedican a la construcción, en las provincias que tienen construcción o las que tienen mucha industria concentrada, se quiere. Entonces es como, está muy dispar el crecimiento. Hay una sensación de que a todos no le pega igual la inflación. Es decir, como que en esto hay precios que han bajado mucho. Sí. Pero hay otros que han subido bastante. Totalmente. Entonces quizás el que tiene los hijos en la escuela privada te dice, no, pará, si la inflación es mucho más que un 2%, me están aumentando permanente. Totalmente. Y el que compra alguna ropa dice, no, pará, está mucho más barato que el año pasado. Tal cual, tal cual. Y bueno, eso es interesante porque si yo te digo, che, las tarifas o el transporte público o lo que fuere está aumentando todos los meses 10%, vamos a poner, no está aumentando, pero no importa, 10%.
y los autos cayeron 10%. Bueno, el promedio te da que la economía no tuvo inflación. Casi Ahora, vos en tu día a día estás pagando 10% todo el tiempo más de tarifa y el auto no te compras todos los meses. Sí. Entonces, esto es un promedio de precios donde unos están yendo más rápido que otros y uno en lo que vos decís. De hecho, el INDEC hoy te deja armar tu propia canasta. Entonces, che, yo gasto 2 expensas de colegio, 1 de alquiler, ¿cuánto fue mi inflación verdadera? Vos te puedes meter al INDEC a hacerlo, por ejemplo. El tema es, bueno, esta es la radiografía de hoy, pero hacia dónde vamos, yo lo que me preocupa es, supongamos, las provincias mineras o petroleras van a tener crecimiento, pero Sí. ¿qué hacemos con el conurbano, con los grandes centros urbanos? Gran pregunta. La verdad que es la Porque gran eso pregunta. no hay ningún plan que veamos. No hay transformarse. demasiado plan y sobre todo si uno estudia un poco lo que ha pasado en otros países también con el tema de la concentración o desconcentración de distintas provincias hacia otras, donde no hay infraestructura armada, la gente no va ni por sueldo. Sí, yo te pago mucho más, pero venía a un lugar que no tiene colegio, que no tiene hospital, que no tiene no va. Es como venir a jugar a San Martín de San Juan un jugador profesional. Les cuesta mucho conseguir un jugador. Cuesta claro. mucho conseguir un jugador. Sí, bueno, de verdad. Entonces, de alguna manera, si la infraestructura no empieza a estar, difícilmente logres que haya una desconcentración. Ahora, yo estoy escuchando de proyectos en San Juan, en particular mineros, que van a necesitar una cantidad de gente impresionante. Sí, sí. La pregunta es, ¿quiénes van a ir ahí? ¿Cuán desarrollada está la infraestructura para que vayan ahí? Claro, Santiago, te doy un caso de esta Sí, semana. sí, por supuesto. Quieren hacer minería en Calingasta. Sí. Y dicen los calingastinos, bueno, pero no van a ocupar esta ruta, hagan una ruta nueva. Claro, Hasta ir a que no hagan una con ruta un nueva, minero, no hay minería No en hay Calingasta. minería. Bueno, eso va a ser un Y problema. vos decís, bueno, 100 personas te cortan el camino y se terminó el proyecto minero. Es lamentable, es complicado que pase eso. Yo lo que sí sé... Y con es infraestructura es plata. Absolutamente. Y déjame decir que, ¿qué está pasando? Viste, el gobierno se retiró de la obra pública. El gobierno no gasta un mango en obra pública, el gobierno nacional. Y los provinciales, algunos meten, depende del que más puede, mete, qué sé yo. Ahora, en Anielo, por ejemplo, se pusieron de acuerdo las propias compañías, que dijeron, che, yo no, basta, no puedo operar más, tengo toda la ruta rota, no va a poner un mango del sector público, vengo yo, y se pusieron de acuerdo las compañías entre 5 para empezar a hacer infraestructura propia, lo que podría ser eventualmente esta ruta. Ahora, que va a tardar más, si ponemos esa traba, va a tardar mucho más, eso no tengas duda. Pero lo que creo es que el sector privado se está empezando a involucrar un poco más ante la salida del sector público en algunos tramos de ruta, alguna iluminación, esas cosas están pasando. Sí, ¿cómo hacer en los lugares en donde al sector privado no le importa? Bueno, para el sector privado, si le cortan la ruta y no tiene otra ruta para ir, No, va a no poder sacar por el eso. coso. Por ejemplo, hay lugares que no hay una industria. Esos lugares, no. Si el sector, eso es lo que se llama falla de mercado, que el presidente dice que no existen, para mí existen. Hay lugares donde el sector privado nunca va a ser rentable que se meta, no se va a meter, y si vos querés que la gente tenga una buena calidad de vida, ahí el Estado tiene que estar, sí o sí. Bueno, dentro de ese panorama, que no haya inflación, Sí. ¿qué importancia le das para un posterior desarrollo económico que todavía no se ve un plan? No, yo no creo que sea un gobierno que te va a decir, che, acá hay un proyecto, un programa de desarrollo federal. No creo que sea un gobierno que escuche nunca esas palabras. ¿Por qué? Porque el gobierno piensa lo siguiente, si yo bajo la inflación, te abro un poco más la economía y te mantengo el dólar más o menos estable, que el sector privado elija y decida cuáles son los sectores que le va a ir bien o mal. Entonces yo creo que ellos están pensando así la economía. Entonces en ese sentido vos me decís, che, va a haber un proyecto desde el gobierno de identificar cuáles son los sectores mejores y peores. No, yo creo que el gobierno dice, yo emparejo la cancha y de ahí decidan ustedes quién le va bien, quién le va mal, si este programa le va mejor que otro, lo que fuere. El tema es que necesitamos recursos humanos, tanto en la empresa como en el trabajador. Absolutamente. Necesitamos infraestructura. Totalmente. Y eso no se va a hacer por sí solo. Y yo Ahí coincido está el Estado. que en algunos lugares sí, porque van a tener los incentivos, como te decía, el sector privado, pero son muy poquitos. Sí. Si vos no tenés al Estado atrás en muchas cosas, sobre todo creo en obra pública, va a ser un problema eventualmente. Y sobre todo cuando vos recorres las rutas de Argentina, no agarres esos pozos porque tenés que dejar el auto directamente. Bueno, queremos dentro de un año volvernos a juntar y veamos un panorama Perfecto. totalmente Espero volver distinto. antes. Ya en enero vuelvo, así que... Todos estamos hablando del futuro que viene, la minería que viene ya, pero yo diría, está trabajando la universidad en recursos humanos, está trabajando el Estado en las rutas, está trabajando la infraestructura de aeropuertos y demás. Si no, no va a llegar mañana. Sí, no va a llegar mañana. Lo que yo sí creo es que la minería tiene mucha intención de entrar a Argentina y con fuerza, y creo que San Juan va a ser una de las provincias que se va a beneficiar de eso. Sí, sin duda. Entonces, creo que si alguien está pensando en, che,
¿me animo o no me animo a desarrollar tal sector que le pueda proveer algo a la minería? Yo diría sí, me parece que es el momento para hacerlo. Porque tardará más o menos, pero ¿al quién va a agarrar al mejor parado? Cuando ya empiecen los proyectos, no, al que de antemano empiece. Sin duda. Es lugar para invertir ahora. Sí. Muy bien, muchas gracias. Por favor, un placer enorme, gracias. Vamos a un corte, ya volvemos. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 19 de noviembre de 1840, acusado de conspirar contra el gobierno de Nazario Benavides, Domingo Faustino Sarmiento parte su segundo destierro a Chile. Por su paso por los baños de Sonda, escribe en el cerro la célebre frase «Las ideas no se matan». En 1882 se funda la ciudad bonaerense de La Plata. En 1908 nace en Mar del Plata el notable pintor y dibujante Juan Carlos Castañino, destacado por sus figuras de pueblo y sus personajes de tango. En el año 1942 nace en Buenos Aires Mauricio Benavent, Morris, una de las figuras centrales en el desarrollo del rock argentino en los 60. En 1962 nace en Los Ángeles la actriz Jodie Foster. En 1988 fallece a los 37 años en la Argentina Cristina Onassis, la hija del magnate Aristóteles Onassis. Hoy se conmemora el Día Mundial del Inodoro, por decreto de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en un intento por concientizar sobre la importancia del acceso a servicios básicos de saneamiento. Eso es todo desde acá. Adelante, estudio. Bueno, Juanca, presentamos a nuestros invitados. Está el subsecretario de Economía y Conocimiento de la Nación, Santiago Pordelane, y Germán Boneu, que es el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia. Yo creo que son los temas que nos apasionan a todos, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo que viene en la Argentina? Recién estábamos hablando con Bulat, que los lugares donde están apuntando los grandes proyectos mineros, petroleros y demás, están lejos de los grandes centros urbanos. O sea que ahí va a tener un trabajo grande. Sí, definitivamente la industria y la economía del conocimiento la verdad es una industria muy relevante y es muy federal. Y no es una industria muy conocida en el país, pero la exportación del talento profesional argentino y la tecnología combinada tiene dos efectos. Por un lado, es una industria que genera casi 10.000 millones de dólares por año en exportaciones y a su vez la materia prima es el talento, o sea, genera trabajo genuino y de alta calidad. Por ahí nos dicen el vecino de qué vive y el vecino se exporta el conocimiento, ¿no? Y es un programador de acá. Claro, ¿qué vive si no sale de la casa? Y porque trabaja de forma remota para un país que exporta. Otra vez nos decía, hermanos de Abadato, que era la cuarta o quinta industria de traer divisas en el país. Hoy es el tercero. Eso era hace un tiempito. Sí. Y la verdad que hemos tenido un crecimiento del 20,8% interanual en exportaciones, con lo cual realmente es un crecimiento muy, muy fuerte, pero no solamente es importante por lo que genera en términos de exportaciones, sino por la innovación que genera toda la matriz productiva de Argentina. Sí. Y definitivamente la tecnología y el talento profesional es algo transversal a todas las industrias del país. En una industria muy dependiente todavía, ¿no? Que en buena hora que empecemos a producir, a integrar la industria nacional, ¿no? Si no, es una semi-industria nacional. Sí. Lo bueno es que tenemos un país que ha sido creador de muchos unicornios tecnológicos y tenemos un talento profesional que es muy reconocido en el mundo, ¿no? Más allá de otras ventajas que tenemos como país en términos de el idioma inglés, somos el número 1 en Latinoamérica, el uso horario y todas las ventajas del nearshoring y la afinidad cultural que tenemos dentro de lo que es Santiago, usted es un hombre que ha estado en los dos lados del mostrador, en la parte privada y en la parte pública. Los retrotraigo a la parte privada. ¿Qué es lo que necesita el empresario argentino para despegar, ¿no? En estos campos? Definitivamente necesita previsibilidad, necesita apoyo del sector público también, porque hay muchas compañías multinacionales y demás que tratan de traer también operaciones de negocio para que se operen desde Argentina con centros de servicios con argentinos para el resto de sus filiales del mundo.
Y muchas veces el empresario argentino necesita, bueno, competir y mostrar que el país está yendo en la dirección correcta, porque son inversiones, las de economía y conocimiento, que todos los países compiten globalmente para atraerlas, ¿no? Entonces, sentir que hay el sector público y el sector privado están trabajando conjuntamente para captar esas inversiones es realmente importantísimo, ¿no? ¿Tenemos una universidad acorde con eso? Tenemos un sistema universitario acorde, tenemos realmente también mucha formación que las empresas y todo el sector, no solamente las grandes empresas, sino todo el entramado tecnológico PYME que tenemos en todo el interior del país, que hace mucha formación y mucha educación, y realmente hoy es un diferencial el talento argentino en este sector, en la economía de conocimiento. El talento es importante, pero en esto, al tener que actuar internacionalmente, la previsibilidad también. Y muchas veces el argentino que va manejando las cosas y adaptándolas en el camino, acá no va. Sí. ¿Cómo se hace para cambiar esa mentalidad en donde si uno queda un compromiso de acá a 35 días, entregarlo es a 35 días? No puede ir adaptándose, porque internacionalmente no se perdona eso. Sí, es cierto, pero la verdad que yo creo que tenemos también una resiliencia y una capacidad a todo. O sea, a todo. Y una capacidad para resolver realmente servicios muy complejos, donde ahí somos diferenciales, por ese talento diferencial. Y la verdad es que el asegurar proyectos en tiempo y forma, con niveles de calidad acertados, es algo que las compañías multinacionales y las grandes inversoras realmente lo valoran mucho. Y así es como tenemos más de 60 centros de servicios en el país operando funciones de negocio para el resto del mundo. ¿Cómo se capacita en algo que muchas veces la universidad no lo da, que es escala mundial? Poder salir del barrio, poder decir yo puedo competir internacionalmente desde acá. ¿Cómo se hace para meter eso en la cabeza de mucha gente? Ahí desde el sector público, con la generosidad del sector privado, hemos armado una plataforma de capacitación para empleos de economía de conocimiento, por un lado, donde tenemos más de 28 alianzas privadas que dan cursos asincrónicos y con sus certificados y demás. Y con esos cursos hemos armado trayectos formativos que los definió el sector privado, que son los necesarios, porque no nos interesa medir ese portal, esa plataforma de capacitación por cantidad de cursos o empleos, sino por la empleabilidad que eso genera. Entonces estamos trabajando fuertemente en esas capacitaciones, en trayectos formativos específicamente diseñados para la demanda privada que tenemos en el país. ¿Cuánta gente está trabajando en el sector? Hoy el sector tiene alrededor de 300.000 personas en empleo formal y la verdad que viene creciendo permanentemente. Y uno de los sectores que se ha adaptado a nuevas formas de trabajo, porque son totalmente novedosas, ya el horario cambia. La pandemia ayudó. Totalmente. Entre todo lo malo de la pandemia. Coincido con ustedes. No hay gastos extras, no hay gastos de vestimenta, no hay gasto a lo mejor de tener un local en la calle. Hoy podemos formarnos y podemos trabajar desde cualquier pueblo, municipio, provincia, para cualquier lugar del mundo. Sí. Siempre y cuando tengamos buena conectividad. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Y en eso estamos trabajando también. Que se avanzó mucho porque siempre hablamos que en la pandemia lo común en una casa eran 3 megas. Sí. El plan era de 3 megas. 3 megas hoy es imposible. Tuvimos que hacer una transformación del diario papel al diario digital en 2 días. En 2 días. Lo hicimos. Claro. Y eso es por la capacidad del trabajador argentino, lo rápido que se adapta. Pero usábamos los datos del teléfono porque no había otra cosa. Totalmente, totalmente. Eso ha avanzado mucho, hay inversiones que están viniendo para claramente avanzar en todas las redes y toda la parte de fibra y la llegada de empresas como Starlink y eso demás, va a cambiar mucho. Potencia muchísimo el tema. Sí. Y sabemos definitivamente que hoy no hay una necesidad de mudarse a un gran centro urbano para trabajar,
y es importante para la generación de las economías regionales, ¿no? Yo creo que San Juan creció rápidamente en materia de redes, ¿no? Porque realmente mejoró. Lo veo en mi casa. No tengo que se ha iniciar la avanzado empresa. también en departamentos alejados que no había internet directamente. Sobre todo el norte de San Juan no tenía nada. Sí, exacto. Bueno. Germán, ¿por qué no nos explicás qué es lo que se está haciendo en San Juan con la Fiesta del Sol, pero desde la parte de la producción? Bueno, tenemos el placer de recibir a Santiago Pordelane, que es la primera vez que nos visita en el marco del Fórum y de la Fiesta Nacional del Sol, que es el secretario de Economía y el Conocimiento, que realmente para nosotros es un placer, si bien ya venimos trabajando. De hecho, el año pasado hicimos el Consejo Federal de Economía y el Conocimiento en la Casa de San Juan en Buenos Aires. El Consejo Federal es donde se reúnen todas las autoridades provinciales de Economía del Conocimiento, y desde Nación también tuvieron la generosidad de aceptar la Casa de San Juan para hacer esa reunión. Recién venimos de una reunión con la Cámara de Empresas de Tecnología de San Juan, la Cámara donde todos los empresarios pudimos intercambiar un poco toda la provincia, si bien ya nosotros estamos en contacto con ellos, pero la Nación, cuáles son las herramientas que tiene la Nación de forma directa. También tenemos presencia de la Red Federal de Economía del Conocimiento, que lo integran todas las provincias, y mañana en el marco de las rondas de negocios en el Contegrán a las 10 de la mañana vamos a tener un encuentro con la Cámara Local, con empresarios, con parte del sistema científico y con todas las autoridades de la Nación y de las otras provincias que nos visitan para discutir cómo podemos progresar en la economía del conocimiento. Ya probó la punta de espalda, le probó el Malbec, probó todo. Espero, todavía lo tengo. Lo tenemos desde que llegó, de reunión todo en reunión. es digital. No todo es digital y nada, feliz de estar acá en San Juan y entender todo el ecosistema local y toda la potencia que tiene la provincia. Buena estadía. Muchísimas gracias. Vamos a nuestro último corte, ya volvemos. Cochería San José, Sociedad Anónima, desde 1939 al servicio de la comunidad, presenta. Y ahora, ¿quiénes fallecieron hoy en San Juan? Fallecieron Gregorio Benito Molina, Yolanda Mirta Herrera, Claudia Alejandra Caballero de Ramos, Eleodoro Santiago Flores, Ángel Francisco Riveros. Falleció Víctor Antonio Olivares. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán sepultados mañana a las 9 en el cementerio Parque El Palmar. Falleció Jorge Gustavo Arce. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán sepultados mañana en horario y cementerio a confirmar. Falleció Norberto Nicolás Fernández. Sus restos están siendo velados en Sala Laboratoria Municipal de la capital, Avenida Rawson 449 Sur, y serán trasladados mañana a las 12 al crematorio del cementerio Parque Cerro del Oeste. Falleció Amanda América Martínez Castro. Sus restos están siendo velados en Sala Velatoria de Avenida Mendoza 3661 Sur, Rawson, y serán sepultados mañana a las 11 en el cementerio de Rawson. Juanca, no sé si es una noticia, pero para nosotros terminó la semana. Terminó la semana, volvemos el martes. El martes, feriado largo. Feriado largo. ¿Tenés algún cumpleaños, algo para el sábado para festejar? Hay cosas. Hay cosas. Recordemos que jueves y viernes se va a estar transmitiendo directamente con todo lo que está pasando en la Fiesta Nacional del Sol.